Atención, te voy a compartir la experiencia que tuve con la ecuación factorial que estás viendo en pantalla, que es una ecuación realmente poderosa porque no la explican en el colegio. Entonces eso es lo que la hace un poco compleja, pero esto es muy, pero muy importante cuando entras a la universidad. Entonces tenemos que verla sí o sí. Vamos a resolverla. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que me pasó cuando yo vi esta ecuación es, bueno, ¿por dónde comienzo? Eso yo creo que esa experiencia le ha pasado a todo el mundo. Debemos de plantearnos en el objetivo, claro que sí. Debemos de hallar el valor de n. Antes de ver este tipo de ecuaciones factoriales debemos de saber lo siguiente. Si yo tengo a factorial igual a b factorial, es decir, tengo una igualdad de dos factoriales, entonces los números deben de ser iguales. A debe de ser igual a b. Entonces, bajo ese concepto tenemos que comenzar a reorganizar esa ecuación. ¿Ok? Ahora bien, antes de comenzar todo, debemos de dejar claro los materiales que vamos a usar y los conceptos. Para este tipo de ejercicios tenemos que comenzar a jugar con ejemplitos para irnos metiendo al juego de esas ecuaciones factoriales. Claro que sí. ¿Qué pasa si yo tuviera 5 factorial? ¿Eso a qué es igual? Eso es lo mismo que tener 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Claro que sí. Es ir multiplicando el número en orden descendente. Entonces, si yo quisiera ver esta multiplicación de forma inteligente, ¿cómo podría verlo? Yo lo podría ver como 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿eso a qué es igual? Eso es lo mismo que tener 3 factorial. Claramente yo lo puedo ver de esa forma. Entonces, viendo ese análisis que hicimos con un ejemplo, tenemos que mentalizarnos a verlo de forma general. ¿Cómo sería eso? Si yo tuviera n factorial, ¿a qué es igual esto? Esto es lo mismo que tener n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Es decir, observa que esta generalidad es lo mismo que tener este ejemplo de acá. Claro que sí. Entonces, si nosotros comenzamos a ver esa generalidad en la ecuación que tenemos ahí, ya la podemos atacar. Pero antes de atacarla, nos falta otra herramienta importante. Y fue lo que me di cuenta cuando estaba resolviendo ese ejercicio, que debo de saber esto. Mucha atención. Si yo tuviera 5 factorial y por acá tuviera 5 menos 4 factorial, ¿quién será mayor? Resolvamos. Tenemos 5 factorial y acá 5 menos 4 es 1 factorial. Aquí claramente a simple vista podemos ver que 5 factorial es mayor que 1 factorial, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de forma general, yo puedo decir esto. Si yo tuviera n factorial y por acá tuviera n menos 4 factorial, ¿quién es mayor? Viendo esa generalidad. Entonces observa que tiene como la misma estructura del ejemplo que acabamos de hacer. En teoría, n factorial es mayor que n menos 4 factorial. Entonces, para estos tipos de ejercicios y de ecuaciones, debemos siempre de buscar cuál es el número más grande en cuanto a generalidad para atacarlo y comenzarlo a descomponer. Por supuesto que sí. Entonces, mucho ojo, mucho ojo. Vamos a borrar por acá y vamos a atacar el ejercicio. Observemos este cociente. ¿Qué es lo que sucede? Aquí toca comenzar a descomponer. Si analizamos el numerador y el denominador, ¿cuál es el más grande entre esos dos? El más grande es n factorial. Entonces vamos a descomponerlo de forma inteligente. N factorial se puede ver como n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por n menos 4 factorial. Todo esto dividido en ¿cuánto? En n menos 4 factorial. ¿Por qué hice eso? Porque acá tengo n menos 4 factorial y acá también. Entonces, observa cómo van las cosas de bonito. Entonces, esto va a ser igual. Si analizamos entre n factorial y n menos 2 factorial, ¿cuál es más grande? Pues podemos ver que el más grande es n factorial. Entonces, ese es el que vamos a descomponer. Ojo, mucho ojo. Aquí el factorial solo está afectando a la n, al 20 no. Entonces, ese lo dejamos ahí quieto y descomponemos n factorial. Entonces nos va a quedar
n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Lo dejo hasta ahí de forma estratégica, claro que sí, para poder reventarlo con el de abajo. Entonces va a quedar n menos 2 factorial. Listo. Aquí vamos a comenzar a hacer movimientos estratégicos y bonitos. Entonces, chao y chao. N menos 2 factorial con n menos 2 factorial. Listones. Entonces voy a reescribir la ecuación. ¿Qué nos queda? Nos queda n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 igual a 20n por n menos 1. Claro que sí, ya está poniendo de una manera un poco más sencilla porque hasta quitamos los factoriales. Entonces, eso es lo bonito. ¿Qué pasa si divido a ambos lados? Claro que sí, vamos a dividir a ambos lados entre n menos 1. Vamos a hacerlo. Observa, mira. Chao y chao. Chao y chao. Jaja. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó n por n menos 2 por n menos 3 igual a 20n. ¿Sí es lo bonito? Ahora, ¿qué pasa si dividimos ambos lados entre n? Chao y chao. ¿Y qué me queda? N menos 2 por n menos 3 igual a 20. Observa que ya de esa ecuación gigantesca, ya simplemente tenemos una ecuación un poco más sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar ley distributiva. Este por este y este por este y este por este. Entonces va a ser n por n al cuadrado, más por menos da menos, n por 3 da 3n. Ahora, menos 2 por n, pues nos da menos 2n. Menos 2 por menos 3 da más 6 y esto es igual a 20. ¿Listo? Está quedando de una manera muy pero muy bonita. Esto me va a quedar n al cuadrado menos 3n menos 2n, eso me da menos 5n. Y ahora, este 20 que está sumando lo va a pasar a restar. Entonces va a quedar más 6 menos 20 igual a 0. Entonces me queda n a la 2 menos 5n menos 20 más 6, eso me da menos 14 y todo esto está igualado a 0. ¿Qué sucede? Aquí vamos a factorizar de esta manera. Abramos dos paréntesis de manera sencilla, igualamos a 0, sacamos raíz cuadrada de n al cuadrado que es n, lo coloco en ambos paréntesis, primer paréntesis va al menos, segundo paréntesis va a la multiplicación de esos dos signos, menos por menos da más, y ahora buscamos dos números que al multiplicarlos den 14 y al restarlos den 5, pues el 7 y el 2, claro que sí. Entonces aquí tenemos un producto nulo. ¿Qué nos dice el producto nulo? Si yo tengo a por b igual a 0, entonces a es igual a 0 o b es igual a 0. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, n menos 7 es igual a 0 o n más 2 es igual a 0. Despejamos. N va a ser igual a ¿qué? A 7 o n es igual a menos 2. Acá, n igual a 7, 7 menos 7 da 0. Acá, menos 2 más 2 es 0. Se cumplen. ¿Sí? Entonces, estas son dos posibles soluciones, pero claramente vamos a reemplazar. Por supuesto que sí. Claramente, esta es nuestra ecuación original y las soluciones, ¿cuáles fueron? Pues n igual a 7 o n igual a menos 2. Primera solución, segunda solución, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazarlo a ver si se cumple. Vamos a reemplazar 7, ¿sí? Entonces va a quedar 7 factorial sobre 7 menos 4 factorial. Esto será lo mismo que tener 20 por n factorial, pues va a ser 7 factorial, dividido en 7 menos 2 factorial. ¿A qué es igual esto? Pues 7 factorial sobre 7 menos 4, 3 factorial igual a 20 por 7 factorial sobre 7 menos 2 da 5 factorial. Entonces, como puedes observar aquí, este 7 factorial con este 7 factorial, chao, te va a quedar 1 sobre 3 factorial igual a 20 dividido en 5 factorial. Ahí a simple vista pareciera que no, pero observa.
Esto va a quedar 1 sobre 3 factorial igual a 20 sobre, este 5 factorial se puede ver como 5 por 4 por 3 factorial, ¿sí? Entonces, observa, 1 sobre 3 factorial va a ser igual a 20 sobre 5 por 4, ¿cuánto da? 20 por 3 factorial. Entonces, mira, chao y chao. ¿Qué me quedó, profe? 1 sobre 3 factorial igual a 1 sobre 3 factorial. Si yo resuelvo esto, claramente esto es 1 sobre 3 factorial es 3 por 2 por 1, o sea 6. Y esto es igual a 1 sobre 3 por 2 por 1, que es 6. Entonces, como puedes ver, se cumple, claro que sí. Ahora te voy a dejar esta tarea. Vas a reemplazar n igual a menos 2 ahí en esa ecuación factorial a ver si se cumple. Y así pues haríamos los dos juntos la tarea. Entonces espero que te haya gustado bastante esta ecuación factorial. Comenta qué tal te pareció. Comenta si quieres ver otro video de otro tema. Me encantaría leerlos y además responderles. Si tienes otro método, cómo resolver este tipo de ecuaciones, me encantaría también leerlos. Y muchísimas gracias por tanto apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao y Dios te bendiga. Nos vemos.